culturas políticas en México con el fin de lograr una verdadera democracia, con el fin de ir más allá de la idea de la transición democrática que nos quisieron vender los foxistas en el año 2000, de que con que llegara un partido y quitara otro, se cambiaran las cosas por arte de magia. A partir de 2018 sabemos que la lucha por la democracia es mucho más profunda y transformadora. Y por eso hemos hecho muchas cosas en el programa Democracia de la UNAM, y una de ellas ha sido un proyecto de investigación sobre este tema de las culturas políticas que encabeza nuestro colega, muy estimado amigo y compañero Miguel Ángel Ramírez Zaragoza. Hemos hecho una serie de estudios sobre diferentes grupos y movimientos sociales, y este año, el año pasado, presentamos aquí mismo, ¿o no? Aquí no nos tocó presentar el post-COVID, pero hace 2 años presentamos un libro sobre las culturas políticas de la CENTE, del magisterio de izquierda. Y ahora nos toca compartir un libro sobre las culturas políticas de las derechas, porque así como es importante entender los movimientos sociales que buscan la justicia, también tenemos que entender los movimientos sociales que buscan la injusticia. Bueno, depende de cómo lo quieres definir. Y es un honor para nosotros estar aquí. Le voy a dar la palabra a Miguel Ángel Ramírez Zaragoza para que dé unas palabras introductorias, que puede presentar aquí a la doctora Tania Hernández, que es una de las grandes expertas en este tema de las derechas en México, en el mundo, y después también compartiré mis puntos de vista más a fondo sobre este texto en particular. Pero muchas gracias, bienvenido, gracias queridísimo Miguel Ángel, gracias querida Tania por este espacio. Muchas gracias a ti, estimado John, por tus palabras iniciales. Quiero saludarles muy calurosamente a todos, a todas, a todos los aquí presentes en esta 23 Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Estamos muy contentos de poder presentar algunas de nuestras novedades editoriales y sobre todo, como lo dijo John, por tener la presencia de tan distinguida compañera, colega, Tania Hernández Vicencio, que efectivamente yo diría que es la máxima especialista en el estudio de la derecha, de las derechas en plural. Y entonces para nosotros es un gran honor, un gran privilegio que esté con nosotros. Y por supuesto mi camarada, colega y amigo, el doctor John Ackerman, quien es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, un académico muy destacado, un gran amigo y sobre todo un gran luchador social. Todos ustedes lo conocen, y él pues muy atinadamente dirige este Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad desde hace 4 años y medio. Somos un centro muy joven, pero muy dinámico y muy comprometido precisamente, no solo con investigaciones serias, objetivas, científicas, sino sobre todo con la divulgación del conocimiento, con la difusión, con la cercanía, con la sociedad y con el sueño que tenemos de transformar este país, de generar procesos democráticos que incidan en un cambio en esta sociedad, ¿no? A nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial. Y efectivamente nosotros nos preguntábamos cuál es el papel de los movimientos sociales en esa transformación, cómo contribuyen a construir una cultura política democrática, pero también en contraparte, efectivamente, ¿qué está pasando? ¿Qué grupos están disputando el poder hoy en día? Y entonces nosotros observábamos que con la llegada precisamente de Andrés Manuel López Obrador en 2018, ya desde antes, por supuesto, las derechas son históricas y ahorita aquí nuestra especialista nos los va a comentar, pero digamos, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues hay un proceso de rearticulación, ¿no? Se sienten lastimadas en sus privilegios, en sus derechos, en sus formas de pensar, en sus ideologías, ¿no? En sus formas de concebir al mundo, se articulan y hemos visto una gran reacción, porque esa es una de las palabras que los define en gran medida, de estos grupos que de alguna manera han tenido una presencia importante, ¿no? Hay grupos desde la derecha
política partidista, ¿no? Históricos como el PAN, nuevos como el Partido de Encuentro Social, aunque ya no tiene registro, pero ahí están presentes. Hay derechas desde los grupos empresariales que históricamente han defendido sus intereses como parte de una oligarquía nacional, derechas de la sociedad civil, y lo vimos hace poco, ¿no? La organización Provida, el Frente Nacional por la Familia, oponiéndose, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, a los libros de texto gratuito. Y también tenemos, por supuesto, las derechas religiosas, que están ahí encabezadas por la Iglesia Católica, pero ya con una gran variedad de otras iglesias que están también haciendo valer sus intereses. Y entonces, en ese sentido es que nosotros presentamos un coloquio para hacer este libro, que se titula Las derechas en México, debates analíticos y estudios de caso. Un coloquio que elaboramos ahí en la Torre Tlatelolco, donde está la sede de nuestro programa, y donde invitamos a grandes especialistas, tanto del programa como grandes especialistas. Nos acompañó Tania Hernández Vicencio y algunos otros colegas que ahorita van a saber ustedes que forman parte de este libro. Entonces, sin más palabras, a mí me gustaría reiterarle la más cordial bienvenida a nuestra compañera Tania Hernández Vicencio, agradecerle realmente por haber aceptado estar aquí con nosotros a comentar este libro. Y adelante, por favor, doctora Tania. Muchas gracias. Sí, ya está. Hola, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Primero, antes de empezar con la charla, primero gracias a ustedes por estar aquí esta tarde, interesados en este tema que es tan controversial y que está, digamos, en el centro del debate político nacional e internacional. Hace algunos días vimos cómo detonó, sin más, una nueva guerra y en parte, más allá de los conflictos históricos, lo que se está debatiendo también son proyectos, ¿no? Proyectos nacionales, proyectos políticos, y sabemos que el gobierno de Israel pues está integrado justo por una coalición de extremas derechas. Entonces, digamos que son temas que están no solo en la agenda nacional, sino a nivel internacional, reverberando en distintos espacios y que nos interpelan como ciudadanos para discutir quiénes nos gobiernan, quiénes pretenden gobernarnos, qué tipo de políticas públicas impulsan, qué tipo de agendas están en conflicto. En ese sentido, agradezco también pues, a John Ackerman y a Miguel Ángel Ramírez que me hayan invitado esta tarde a comentar. Voy a tratar de ser lo más breve posible, tenemos poco tiempo, pero quisiera plantear primero un panorama como muy general sobre el asunto de las derechas en México y después pasar al contenido del libro. Voy a tratar de hablar muy brevemente sobre algunos textos. Todo el libro es muy importante, pero digamos que es un tema que, si bien todos los días nos tiene en la discusión, quizá no siempre sabemos desde el punto de vista académico a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de derechas. Entonces, tratándose de un libro académico, no periodístico, yo me quisiera ir en esta línea. Creo que la pregunta central de esta presentación debe ser ¿por qué es importante hacer investigación académica sobre las derechas en México? En ese sentido, yo quiero plantear por lo menos 4 razones por las que es importante que los investigadores a nivel nacional por lo menos dediquemos un momento a reflexionar sobre este proceso político. En primer lugar, porque me parece, y creo que varios colegas pudiéramos estar de acuerdo, en que la potencia del discurso y del programa de la Revolución Mexicana fue tan fuerte que opacó por muchas décadas el interés por conocer a una parte de los opositores, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, todo el siglo XX estuvimos como mexicanos, como académicos, como ciudadanos, construyendo y entendiendo lo que fue el discurso y el programa del nacionalismo revolucionario y del programa de la posrevolución, que tiene en la Constitución del 17 un eje fundamental. La segunda razón que me atrevo a proponer es porque desde el punto de vista historiográfico en general, pero también desde la sociología y desde la ciencia política, hay muy pocos trabajos que aborden de manera sistemática el tema de las derechas en México, con excepción de los trabajos pioneros de García Cantú, de Hugh Campbell y posteriormente de Ricardo Pérez Monfort,
muy poco se ha trabajado desde el punto de vista de la historia nacional, los orígenes, las trayectorias, los programas, los discursos, las agendas de una amplia gama de actores de las derechas. Desde el punto de vista sociológico y politológico, también es muy reciente el interés y sobre todo tiene que ver en procesos electorales cuando se discute sobre distintos actores de derechas y de izquierdas, pero no necesariamente se evoca a una amplia tradición de estudios en este sentido. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque a diferencia de colegas europeos y colegas en América del Sur, ellos tienen una mayor tradición de estudios para los dos sectores del espectro político. Hay una amplia gama de investigaciones sobre movimientos, partidos, organizaciones de izquierdas, pero al mismo tiempo de las derechas. Y sobre todo en los procesos de transición democrática de los años 80, cuando caen las dictaduras en el Cono Sur y cuando empieza a emerger la sociedad civil y una amplia gama de actores que se enfilan, a pesar de que son de derecha, están en esta vertiente liberal que tiende a participar en elecciones, ¿sí? Y que contribuyen de alguna forma al derrocamiento de algunas dictaduras, paradójicamente, pero así fue. Entonces, en este sentido, la academia mexicana me parece que va rezagada con relación a los estudios de colegas europeos, norteamericanos y sobre todo sudamericanos. La otra razón que me parece fundamental y que la palpamos todos los días tiene que ver con esto que acaban de comentar John y Miguel Ángel, y es que el cambio en el paradigma del Estado mexicano que se da con la llegada del principal líder de la izquierda social a la presidencia de la República en 2018, tensó las relaciones a tal grado que ha habido un proceso de reconfiguración de estas derechas que siempre han estado tanto en la oposición como en el Estado, en el partido antes hegemónico y en el gobierno. O sea, tenemos que comprender que no es un fenómeno nuevo, no es un proceso nuevo, es un proceso más bien que de manera inédita apenas estamos captando el inicio de ese proceso de reconfiguración en estos días. Y por último, y no es un detalle menor, me parece que en un mundo globalizado no podemos estar fuera del debate ni fuera de la discusión pública sobre cómo se rearticulan amplias redes transnacionales que operan en distintos países, siempre en disputa de modelos geopolíticos hegemónicos, ¿sí? Entonces podemos ubicar el modelo español y el modelo estadounidense, por lo menos por plantear dos, y lo hemos visto de manera reciente en disputa en el espacio público y apoyando a distintos grupos de derecha, tanto en el propio Congreso de la Unión, en los partidos políticos nacionales, como en el ámbito de la sociedad civil. Entonces, me parece que estas cuatro razones son de entrada fundamentales para decir que este libro que hoy presentamos es una aportación importante a la discusión académica, pero también a la discusión pública sobre la construcción y la reconfiguración de, insisto, una amplia gama de actores de derecha. O sea, no nos podemos quedar únicamente con visiones como si fueran compartimentos estancos, inamovibles, en donde hablamos de conservadores y de liberales, sin pensar que dentro de estos dos, digamos, lados de la geometría política no existen diferencias. Claro que existen diferencias que no voy a hablar aquí porque para eso ustedes van a comprar y a leer el libro, pero lo importante es dejar aquí la inquietud para conocer desde el punto de vista académico, insisto, más sobre este proceso de reconfiguración. Este libro además me parece muy importante porque permite el apoyo, y lo dice así su solapa interior, de dos instituciones importantes como es la UNAM y el Instituto de las Revoluciones, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones, pero también el apoyo del CONACYT. Y quiero destacarlo aquí porque
si ustedes saben, parte del debate público ha sido también la reconstrucción de la política científica y de investigación en nuestro país, ¿sí? Y a veces nos hemos quedado con una visión de que ha habido ciertos ataques a instituciones académicas y que no hay un fundamento detrás para ello. Más allá de estas discusiones, yo lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Me parece importante que el CONACYT destine una parte de sus recursos para la investigación en ciencias sociales y humanidades para el conocimiento de temáticas inéditas, ¿sí? Porque si no, no comprendemos con mayor amplitud o con mayor cabalidad nuestra realidad. Y finalmente los investigadores tenemos financiamiento del Estado mexicano. Entonces a mí me parece que es importante decirlo como parte del proyecto académico que encabezan John y Miguel Ángel, pero al mismo tiempo como un producto que reditúa a la sociedad en términos del financiamiento estatal. Y de verdad que me parece que no es un detalle menor. El libro, como ustedes lo pueden ver, es un libro grueso, es un libro de más de 500 páginas, está dividido en 3 partes, cuenta con 16 capítulos y 20 colaboradores. Los bloques que agrupan estos trabajos son el debate analítico, histórico y comparativo, los estudios de casos relativos a organizaciones, grupos, partidos, etcétera, y los estudios regionales que se centran en 2 bastiones bien importantes de la cultura conservadora en México, que son Nuevo León y Guanajuato, ¿sí? Si uno lee un poquito y escarba por ahí en la lógica de la construcción de las culturas políticas de nuestro país, va uno a encontrar que la ruta del Bajío, occidente, centro y en el norte el estado de Nuevo León son rutas en donde la lucha cristera y posteriormente el sinarquismo tuvo una gran acogida y el PAN pudo florecer en los años 80 a través de procesos electorales. Entonces, por eso también me parece importante que se recojan 3 capítulos de estudios regionales que tienen que ver con estos bastiones. Es importante decir también que se incluyen 2 capítulos del extranjero. El caso de Brasil, que es muy interesante el trabajo de Geoffrey Players, y el caso de las derechas en Europa, que es un tema mucho más general, pero no menos importante. Por otro lado, los trabajos en general, aunque se centran en la categoría de derecha, abordan las grandes temáticas de la historia política en el mundo occidental: el conservadurismo, el neoliberalismo y el liberalismo, la impronta religiosa, la construcción de los imaginarios políticos desde los grupos conservadores y las luchas de las culturas políticas de los distintos actores de derecha. Entonces, lo que quiero decir es que si bien están enfocados en el concepto de derechas, ustedes van a poder rastrear la confrontación entre distintas filosofías, doctrinas, programas, etcétera, que cruzan desde siglo XVIII, XIX y XX hasta la actualidad. En este amplio abanico de temáticas, también quiero platicarles que el texto tiene utiliza varias disciplinas de las ciencias sociales. O sea, hay trabajos que incluyen un apartado historiográfico, hay otros que son básicamente de sociología política y hay otros más que se centran en los enfoques de la ciencia política. Entonces también van a poder, incluso hay temas de antropología y de etnografía. Entonces me parece importante destacarlo porque no se vayan con la idea que es un texto aburrido, en donde ustedes lo único que van a ver son conceptos académicos, abstractos, etcétera, sino que tienen carnita en el sentido de que ustedes pueden priorizar la disciplina con la que más se sientan cómodos y al mismo tiempo aprender lo suficiente como para echarle un vistazo al resto de los capítulos. Por otro lado, me parece importante también decir que la mayoría de los textos, aunque tienen algunos esta perspectiva historiográfica, la mayoría se centran en análisis de coyuntura y eso no está mal.
es un acierto, me parece, en el sentido de que la coyuntura nos permite enfocarnos en un tema concreto, entrar a detalle en una problemática, discutir un asunto específico en una temporalidad específica también, y estos son los casos mucho más claramente de los trabajos que tienen que ver con procesos electorales, pero también la novedad del análisis de las derechas actuando en el contexto de la pandemia por COVID. Entonces, este es otro elemento que creo que puede resultar de interés para todos ustedes. Hay un texto que me pareció también muy interesante que recupera la metodología de la etnografía que ellos llaman virtual. Nosotros también en etnohistoria se conoce como etnografía digital, ¿sí? Entonces, también es importante este tipo de innovaciones para comprender lo que pasa en las redes sociodigitales con los discursos y la construcción de una narrativa desde las derechas. Como estamos presionados del tiempo, voy a tratar de avanzar. Quiero plantear también aquí que el tema de derechas e izquierdas siempre tenemos que verlo como un problema de investigación relacional, ¿sí? Los rasgos que asumen las derechas y los que asumen las izquierdas siempre están relacionados dependiendo del contexto del que estemos hablando, del tiempo en el que estemos hablando, de las temáticas que estemos abordando e incluso de la función que cumplen estos actores, ya sea en el gobierno o en la oposición. En ese sentido, no es lo mismo las derechas del año 2023 que las derechas de 1923. O sea, estamos hablando de dos contextos distintos, de temporalidades distintas, de problemas, de agendas, de preocupaciones distintas, no solo en la perspectiva nacional, sino también en la perspectiva internacional. Y a mí me parece que es bien importante siempre insistir en esto, porque de pronto cuando uno se centra en un análisis de un grupo, de un partido, de una organización, de un personaje, de pronto uno se olvida que las ideas circulan en el mundo, que las ideas se comparten, que hay conexiones transnacionales, que los actores mexicanos abrevan de otros programas, proyectos allende las fronteras de nuestro país, y eso es bien importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de derechas e izquierdas en el mundo y en México. Además de que estos conceptos son relacionales y tienen que ver con un contexto espacio-temporal, me parece importante decir que si esto es así, no tenemos que comprender, o esa es la sugerencia que me permito hacer, no podemos comprender a ambos polos del espectro político desde una perspectiva esencialista. O sea, no es que las características, los rasgos, la agenda de las derechas en 2023 sea esa la única y nada más. Hay traslapamientos, hay intersecciones y a veces las fronteras son mucho más porosas de lo que uno puede pensar. Por eso, algunos de los criterios o uno de los criterios para el análisis de derechas e izquierdas tiene que ver con su ubicación en un continuum que va de los extremos al centro y en medio de eso todo lo que ustedes quieran y se les antoje, ¿sí? Incluso a veces cuando hablamos de posturas y de estrategias de derechas y de izquierdas, uno a veces hasta se confunde, ¿no? Cuando lee la prensa y dice, oye, pero están haciendo lo que hacen las derechas. Oye, pero los de las derechas ahora resulta que están de acuerdo con lo que planteaban las izquierdas. Entonces, habría que preguntarse si son realmente conceptos esencialistas, ¿sí? O problematizar. No necesitamos ser académicos, sino simplemente ir más allá en nuestras preguntas para realmente complejizar lo que es la realidad política en la que vivimos. Otros criterios que hay para analizar a las derechas y a las izquierdas, pero en este caso, como estamos hablando de derechas, pues es un criterio, por ejemplo, sociológico, en donde se habla de los rasgos sociodemográficos de las derechas. O sea, las derechas son la clase media o las derechas son la clase alta, las derechas viven en las ciudades o viven en el campo, ¿sí? O sea, hay un criterio sociológico para clasificarlas. También hay un criterio ideológico que tiene que ver con sus valores. Hay quien dice, no, las derechas son todos aquellos que van por el individuo
Y yo digo, bueno, yo estoy a favor de la defensa de mis libertades como individuo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea de derecha. ¿Cuáles son los matices que existen en esta gama de valores que nos llevan a hablar de un valor estrictamente de derecha y no compartido por las izquierdas? Esto no quiere decir que no existan esos valores, pero lo que los invito es justamente a problematizar esta realidad y no quedarnos con ideas preconcebidas que nos ayuden a ver únicamente lo que queremos ver y no a ver algo mucho más complejo. Otro de los criterios para que yo pueda avanzar al otro asunto es, por ejemplo, discutir si las derechas son las que están permanentemente en el ejercicio del poder en distintos espacios y resulta que las izquierdas están permanentemente en la oposición. O sea, es un criterio que se reduce al ejercicio del poder. Entonces uno puede incluso cuestionarse en una institución tan importante como la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían las izquierdas y las derechas dentro de esta estructura tan jerárquica de una institución política, o sea, más allá de lo espiritual, una institución política que defiende intereses concretos y que dentro de su propia feligresía y dentro de su propia estructura existen diferencias en términos de lo que se plantea y los derechos que se defienden? Valga todo esto que acabo de decir para ahora sí comentar rápidamente un poco el contenido del libro. A mí me parece muy importante que los autores o los coordinadores en este caso sitúen la discusión en el marco de lo que ellos plantean es que van a analizar cómo ejercen la democracia las derechas. Me parece importante esta premisa porque quiere decir que nuestro sistema político que ha avanzado en términos de proceso de democratización ha sido justamente el que ha permitido la expresión de estos actores opositores y por muchos años marginales del discurso político. O sea, no estamos hablando de un espacio en donde se les impida participar, sino al contrario, hay un espacio que se abre a la participación de estos actores. Y esto no es un asunto menor, ¿no? Para los que somos más grandes y que recordamos los años que ha costado este proceso de apertura política y de democratización en México, me parece que debemos reconocer como un elemento que abona al debate público el ver este ejercicio o este activismo de distintos grupos de derecha en el espacio público y no tras bambalinas. Yo celebro que sea mucho más abierta la discusión y que se planteen con claridad sus intenciones de formar nuevos partidos, de crear nuevas alianzas y no seguir pensando que todos estamos ubicados en el centro y centro izquierda del espectro político o de la geometría política, ¿no? Me parece mucho más sano que se cuestione el ejercicio del poder por parte de estas derechas, porque entonces las izquierdas están obligadas también a demostrar cuál es la diferencia en su proyecto, en su programa y a el proceso de rendimiento de cuentas que yo creo que en buena medida muchos de los ciudadanos apostaron por un gran proyecto de izquierda en esta lógica de por fin ver ampliados los derechos sociales de muchos mexicanos que están en condiciones mucho más vulnerables que la mayoría de quienes estamos aquí. En ese sentido, creo que entonces este libro aporta en muchas líneas. Yo nada más me voy a centrar en comentar dos trabajos que me parecen importantes, no quiere decir que el resto no lo sean, pero para escuchar también a los coordinadores. El texto de Sergio Tamayo y Alitzel Cruz, que estos colegas tratan el asunto de la reconfiguración de las derechas y del activismo en el periodo de la pandemia, en el año 2019 a 2020, me parece que pone el acento en un asunto importante. Yo conozco el trabajo de Sergio, porque Sergio también es parte de un seminario que yo coordino sobre el estudio de las derechas, y ahí hemos platicado mucho sobre las metodologías que él utiliza.
Y me parece que esta investigación de Sergio contribuye a plantearnos una pregunta que quizá todos tenemos por aquí. ¿Las derechas pueden ser analizadas como un movimiento social? O sea, esa es una gran pregunta, ¿no? Porque lo que nosotros vemos afuera en las calles cuando hay manifestaciones, cuando hay expresiones de estos grupos, pues a lo mejor son grupos específicos, hay quien dice son los mismos siempre, no tienen mayor base. A mí me parece que el trabajo de Sergio tiene en el centro esta gran pregunta. Cuando uno utilizaba para revisar a distintos movimientos sociales de izquierda en los años 90 del siglo pasado, fíjense, del siglo pasado, uno hablaba de movimientos de masas cuando hablaba de movimientos sociales. Pero la pregunta aquí es, ¿las derechas mexicanas actualmente serán un movimiento de masa o seguirán siendo movimientos de élites que fomentan una imagen en el sentido de que existiera detrás una amplia base de apoyo? No creo que sea un asunto para dejarlo de lado, sino más bien pensarlo, porque entonces habría que reflexionar sobre cómo se organizan, de dónde provienen los recursos que se allegan para organizar este tipo de expresiones y por qué realmente podríamos pensar, y esto lo vinculo con el texto de Players, que pudiera esto derivar en una expresión tipo Brasil con las extremas derechas. Entonces, me parece que no es menor, pues, esta pregunta que se plantea Sergio Tamayo. Yo siempre discuto con él esta metodología, a mí me parece que no hay en sentido estricto un movimiento social en sentido amplio, de entrada porque cuando uno hablaba de movimientos sociales hablaba de movimientos antisistema, ¿no? En contra de los privilegios y no a favor de ellos, pero me parece interesante retomar el punto del COVID, porque Sergio hace toda una revisión, bueno, Sergio y su colega, sobre los ciclos de protesta y la agenda de las protestas de este tipo de actores. Sergio plantea algunas cosas que a mí me parecen que por el momento en el que supongo que él terminó el texto, podían quizá tener sentido, pero me parece que ahora se podrían replantear. Por ejemplo, en ese momento el autor planteaba que en México el reposicionamiento de la derecha, más allá de la crisis de los ciclos económicos y de la incapacidad de los gobiernos para resolverlas, también tenían que ver con el desdibujamiento de la izquierda. Estamos hablando, yo creo que el texto es de 2021, ¿no? El desdibujamiento de la izquierda, decía él, con una crisis de los liderazgos, hablaba de la crisis del liderazgo morenista y hablaba de la incapacidad o de la debilidad de la izquierda social para plantear demandas y para articularse. Entonces, también lo pongo aquí a consideración porque me parece que esto además muestra cómo los dos conceptos son relacionales. Uno no puede hablar únicamente de derechas sin tener que hablar también del espejo que son las izquierdas. Voy a dejar para después el texto de Israel Jurado y de Miguel Ángel Ramírez, pero creo que voy a retomar, y con esto terminaría, el trabajo de Geoffrey Players, que me parece muy, muy interesante porque él nos analiza el caso de Brasil en el contexto del golpe de Estado a Dilma Rousseff. Y lo que plantea es algo que me parece central, que es que la pregunta que él plantea es ¿cómo es posible, dice, que en un país como Brasil se pueda pasar tan rápido de un gobierno encabezado por la izquierda a un presidente de extrema derecha? ¿Sí? Está asombrado, yo creo que ahorita lo está más con lo que está pasando en Argentina, vamos a ver qué sucede en las próximas elecciones, pero para él es muy impactante este viraje tan rápido en Brasil. Y lo que plantea el autor es que si bien Brasil no es México, hacia el final de su capítulo nos dice que México puede recuperar varios aprendizajes para analizar la realidad política nacional, ¿no? Y entonces obviamente el gran aprendizaje es cómo en Brasil
un elemento clave de este reposicionamiento de las derechas y del viraje y del golpe de Estado contra Rousseff en 2016 es el rol que jugaron las iglesias, en particular los grupos neopentecostales. Y aquí no podemos decir que no conocemos de qué estamos hablando, o sea, desde 2021 hasta la fecha estamos viendo cada vez más personajes, líderes, organizaciones, grupos, ¿no? Con distintos membretes, con un discurso, digamos, en general, pero que están vinculados con las extremas derechas españolas y norteamericanas, y no es que lo diga yo, basta leer nada más la prensa. Entonces, lo importante aquí es cuestionarnos hasta qué punto esto puede ir avanzando, no mañana, pasado, quizá no el próximo año, pero pensemos qué podría pasar en un escenario sin un liderazgo tan fuerte como el de Andrés Manuel López Obrador, no solo en 24, sino para después. ¿Qué podría pasar si la propia izquierda se fractura, si la propia izquierda no encuentra un asidero firme para seguir impulsando su proyecto y que la gente siga creyendo en este proyecto? Y si además estos grupos tienen recursos a nivel internacional, ¿no? Y además están, como en el caso, con esto cierro, del grupo Movimiento Republicano, que ya comentó que, bueno, está en la idea de formar alianzas estatales, locales, electorales, con la idea de irse fortaleciendo poco a poco para llegar a formar un partido nacional, lo cual, dicho sea de paso, tampoco es que sea tan fácil en México, pero hay toda esta intención. Y por otro lado, como ustedes saben, pues ya 2 de estos líderes han manifestado su idea de llegar a ser candidatos independientes. Entonces, cierro con esto, yo tendría muchas más cosas que decir, pero aquí lo dejo. Me parece, insisto, que el libro es una importante aportación para el debate académico, pero también para el debate público en general, para todos aquellos que estén interesados en este tema y que quieran acercarse también a los espacios académicos, a los coloquios, a los congresos, ¿no? Ahora está la facilidad de que muchos siguen siendo híbridos, en formato híbrido, pero es importante que todos nos involucremos en estas cuestiones. Me parece a mí, sobre todo porque estamos hablando en concreto de programas de gobierno que se consolidan en políticas públicas que nos afectan a la cotidianidad y en las que están involucrados pues el proyecto futuro de este país, ¿no? Entonces yo dejaría aquí y muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, querida Tania, por tu pormenorizada reseña, que seguramente está haciendo gran interés en nuestros participantes. Sin más, voy a dar la palabra a mi colega y amigo, el doctor John Ackerman, para que nos dé algunas palabras al respecto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Tania Hernández, por esta magnífica exploración de no solo del libro, sino la temática, las derechas. Como bien dijo Miguel Ángel, Tania es de las grandes expertas en esta materia, no solo en México, sino a nivel internacional, y es un honor para nosotros que hayas leído el libro y que además te haya gustado y que y lo recomiendas con tanta claridad y emoción a todos aquí. Es un tema muy importante, como ustedes saben. Bueno, primero, derechas y izquierdas, ¿no? Nos invita a reflexionar Tania. ¿Todos son relevantes estas categorías? Yo creo que sí, y eso es nuestra apuesta en este libro y en general en el proyecto. Si bien se van cambiando las coordenadas de manera constante, sí vale la pena recuperar el concepto de derecha y darnos cuenta que a nivel internacional estamos viviendo una ola no solo de derecha, sino de ultraderecha. Aquí Tania ya mencionó un par de casos, Milei, Bolsonaro, saltaste a Trump, la Marine Le Pen, ¿no? En los países nórdicos, en Europa, está avanzando los países también abiertamente neofascistas, ¿no? El colapso del consenso de la tercera vía, ¿no? de la supuesta derecha
democrática, está generando una división muy fuerte en el mundo y sobre todo está beneficiando a esta ultraderecha. Y la gran pregunta que nos hacemos nosotros aquí cuando empezamos a hacer la investigación y que Tania nos interpela, nos invita, es si es posible que algo así ocurriera también en México. Por un lado nos sentimos muy seguros que no, ¿verdad? Por este legado revolucionario, por esta cultura política progresista, que yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel y con Morena y la izquierda, que en general sí tenemos una reserva moral muy crítica, ¿no? La Revolución Mexicana sí pesa, ¿no? No es tan fácil que pudiera llegar un Trump, un Bolsonaro, un Milei a México y de repente ganar las elecciones. Mira cómo se desinfla Xochitl Gálvez, mira cómo el Bronco, ¿no? Quiso ser el Trump mexicano, el Rodríguez Calderón, ¿se acuerdan de él? Ya ni se acuerdan de él, porque decía en los debates presidenciales que habría que cortarle la mano a los delincuentes. Claudio X, Gilberto Lozano, todos, Eduardo Verástegui ahora, claro, quiere ser el nuevo Trump, ¿no? Bolsonaro, a aprovechar de este vacío ideológico en el mundo entero para conquistar, pero cada uno va cayendo en su lugar. Y sí, yo creo que sí hay una resistencia crítica popular en México, pero no es tampoco una resistencia o un asunto pues permanente. Sí estamos viviendo un cambio cultural. Por un lado, pues sí, la revolución de las conciencias, la cuarta transformación nos está abriendo otra perspectiva sobre el mundo, pero por otro lado también estamos perdiendo muchos elementos centrales de nuestra cultura política. Estamos siendo pues invadidos por una lógica estadounidense, individualista, consumista, racista, elitista, y las redes sociales pues lo han facilitado de una manera espectacular. Lo que antes bebíamos en la tele y en el cine, ahora lo tenemos en el bolsillo todos los días, y nuestras nuevas generaciones lo están comiendo en la sopa, literalmente. Hay un dato que siempre mencionamos que es muy importante, un dato duro, que es en las elecciones de 2018, el Bronco, que después se desinfló como todos estas falsas profetas, pero en 2018 el Bronco recibió 25% de la votación entre los jóvenes de 18 y 25 en el norte del país. Jóvenes en el norte del país se dejaron llevar por este discurso totalmente vacío, populachero, ¿no? Ahora ya lo trae ¿cómo se llama? Samuel García, que es el nuevo gobernador ahí. Hay una lógica ahí, y sí hay una división regional, que es algo que hemos encontrado muy claramente cuando el mismo Cuadri, mi diputado federal de Coyoacán, eso es terrible, es muy simbólico. El mismo distrito que antes representaba como diputado federal Pablo Gómez, un hombre de izquierda, heredero y partícipe en las luchas estudiantiles juveniles de 68 hasta la fecha, era nuestro diputado en el distrito 23, si no me equivoco, en Coyoacán. Y en 2021, ese mismo distrito lo gana Gabriel Cuadri. En este cambio de color tan radical que vivimos en la Ciudad de México en 2021, y que es lo que pesa ahora en la coyuntura actual, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, que Harfuch sería, ¿no?, el que garantiza la victoria, o más bien al contrario, es el que terminaría de hundir la idea de una izquierda y que podría incluso afectar negativamente el desempeño electoral. Todo esto está en juego, toda la apuesta por las supuestas clases medias. ¿Qué son las clases medias? ¿Quién dice que en Iztapalapa no viven clases medias? Iztapalapa es clase media, clase trabajadora, es clase media. Los que algunos dicen son la clase media, más bien son la clase adinerada, ¿no? Lo llaman clase media, pero en fin, sí hay un viraje cultural, histórico que está ocurriendo, ¿no?
y que tenemos que estar muy atentos de estas corrientes de las derechas en México para entender que pues no somos invencibles, ¿no? Que la política es muy cruel y se puede dar la voltereta literalmente de un día para otro. Si no entendemos lo que está pasando al otro lado y nos volvemos muy insulares, ver nuestros ombligos, tarde o temprano podemos perder la brújula. Y aquí nada más apuntar dos cositas porque ya se nos va acabando. Le voy a dar la palabra aquí a mi amigo y colega, autor Miguel Ángel. Hay cosas extrañas. Bueno, yo encuentro extrañas en la derecha mexicana, pero igual una experta como Tania nos lo puede aclarar. Normalmente dicen, por ejemplo, que las derechas son nacionalistas, patrioteras por lo menos. Pero en México, de repente, nuestras derechas son antinacionales, malinchistas, si quieres usar ese término, ya no apropiado, pero pro extranjero, pro gringos, pro españoles, ¿no? Eso es lo que define nuestra derecha, una parte de nuestra derecha. Porque los estudios clásicos europeos hablan de que la derecha es muy nacionalista. Pero aquí más bien los nacionalismos suelen estar más al lado izquierdo, aunque también hay un nacionalismo de derecha. Pero predominantemente yo me atrevería a decir que el nacionalismo mexicano es más crítico que otros nacionalismos, ¿no? También la cuestión de la religión, ¿no? Hay una religiosidad de derecha, claro, en México, pero también hay una religiosidad de izquierda. El mismo zapatismo de los 90 sabemos que surge a partir de muchos años de acción del padre Samuel Ruiz, de Raúl Vera, de la Teología de la Liberación, que iba generando las condiciones para la conciencia crítica. Hay una religiosidad popular de izquierda en México que no lo tiene cualquier país. En los Estados Unidos me consta, pues hay los cuáqueros, etcétera, cuáqueros, pero son muy marginales. No hay una religiosidad popular de izquierda en los Estados Unidos de ninguna manera. Entonces hay cosas muy especiales sobre nuestro país que tenemos que entender para poder avanzar a entender nuestra coyuntura actual. Y mencionó Tania, y aquí está documentado, el papel de la iglesia pentecostal. Pues aquí, de manera muy extraña, esa iglesia está aliada a la izquierda. El otro día estaba Claudia, a quien apoyo, y por supuesto queremos que gane, pero ahí estaba en la reunión con el PES, el partido, ¿cómo se llama el PES? Encuentro Social, ahora cambiaron el nombre. Qué cosas tan extrañas. De repente la izquierda está a favor de la militarización en México, cuando era justamente la causa en contra. Ahora la derecha, que son los que militarizaron el país, ahora sí dicen que son antimilitaristas. Algo muy extraño está pasando. Es muy natural en un proceso de cambio político, histórico, como estamos viviendo hoy. No me quejo, pero sí es un asunto que tenemos que entender, porque esto sí se puede descomponer. Sí podemos tener, Milei nadie se lo esperaba, Trump tampoco, Bolsonaro tampoco. Si no estudiamos y actuamos para entendernos y actuar, organizarnos, sí nos puede pasar. Así que un llamado también a la conciencia y tenemos 10 minutos, así que vamos a permitir cerrar con broche de oro a nuestro camarada Miguel Ángel Ramírez Zaragoza. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ti, querido John, por tus palabras. Por supuesto, nuevamente agradecer a Tania porque nos dan efectivamente una serie de coordenadas para poder adentrarnos al libro. Ese es como el primer objetivo. Que todos ustedes puedan interesarse en el libro, adquirirlo, entrar a cada una de sus páginas, a cada uno de los autores. Efectivamente hay una gran diversidad de enfoques, porque nuestro primer propósito evidentemente es académico. Es científico, hay una objetividad en los métodos, en los procedimientos para obtener esta información. Sin embargo, no hay una neutralidad, hay una intención concreta por conocer nuestra realidad y entender quiénes son los grupos que están disputando a la nación hoy en día. Y nosotros observamos claramente, efectivamente, como le dice John, nosotros decimos, ¿podrá surgir un Bolsonaro, un Trump mexicano?
En ese momento pensábamos que era el Bronco, luego dijimos, es Cuadri, ahora podemos decir Verástegui, pero lo veíamos muy lejano. Después decíamos, ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador, ¿de qué manera se van a rearticular las derechas? ¿Están o no presentes? ¿Están o no con capacidad de articularse? En tanto son muy diversas, como lo acaba de decir Tania. En tanto hay contradicciones entre ellas. En tanto, por ejemplo, hemos observado en la coyuntura como por un lado, el mismo Frena, por ejemplo, el Frente Nacional Anti-AMLO, en un momento llama al ejército a realizar un golpe de Estado contra Andrés Manuel López Obrador, y en otro momento llama, paradójicamente, a votar e incluso a recolectar firmas por la consulta para la revocación de mandato. Pero también ahí vemos, por ejemplo, la contradicción con Claudio X González y la alianza en ese momento de Va por México, que decían, no vamos a participar en ese ejercicio porque es legitimar al gobierno, ¿no? Entonces hay una serie de contradicciones. La Iglesia Católica no se ha manifestado como en otras ocasiones, salvo en lo que fueron las marchas contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la despenalización del aborto. Sin embargo, ahí están las derechas, ahí están los grupos operando con algunos elementos que nosotros, esto sí lo quiero enfatizar, efectivamente hay grandes contradicciones, los valores a veces no son exclusivos de un grupo político o de una corriente ideológica, pero nosotros en un estudio que estamos haciendo precisamente sobre la cultura política de las derechas, consideramos que sí hay una base de elementos, por ejemplo, el emprendedurismo, esto que se conoce hoy como el echaleganismo, la meritocracia, por ejemplo, que están perfectamente arraigados en el discurso de las derechas. La presencia del conservadurismo y los elementos religiosos y morales de la Iglesia Católica son fundamentales. Efectivamente, hay un sector, vamos a decirlo así, más progresista dentro de la religiosidad mexicana, pero la base fuerte sigue siendo un conjunto de valores que tienen que ver sobre todo con la defensa de la vida, la defensa a ultranza de la vida, ¿no? Y con la defensa de la familia y con la disputa de lo que ellos identifican o conceptualizan hoy en día como la ideología de género. Hay una visión clara del mundo y de la sociedad que es estratificada, que es defender las jerarquías, por ejemplo. Y hay, por ejemplo, hoy en día, además de la reactivación del discurso anticomunista, antisocialista que hemos escuchado en las marchas, el INE no se toca, en las marchas del Frena, en las marchas pro vida y ahora en la discusión sobre los libros de texto gratuitos que decían son comunistas, pero que se reproduce también en un discurso contra otras ideologías o contra otras formas de expresión política, como los populismos de izquierda o como el propio feminismo, ¿no? El cual critican abiertamente, aunque a veces también quieren utilizarlo como parte de su discurso para golpear precisamente a López Obrador. Y aquí creo que encuentro yo uno de los elementos más importantes para entender a las derechas hoy. Si algo las logró unificar hasta cierto punto fue su anti-López Obradorismo, su discurso de odio. Y eso es algo que hay que analizar de manera más profunda. Que esto alcance para que pueda un proyecto hoy en día de derecha ganar frente a la 4T, que de alguna u otra manera, con todas sus contradicciones también internas, se ha consolidado en el país, yo lo dudo mucho que esto pase. Sin embargo, y con esto voy cerrando, Teodoro Adorno, a quien yo refiero mucho en este libro y en otros textos, era muy claro en un texto, ¿no? que él analizaba precisamente el resurgimiento de la derecha radical por allá de los años 60, fíjense, ¿no? Teniendo como referente, por supuesto, las derechas de corte fascista. Y él hacía una advertencia que a mí me parece que es un llamado hoy en día, finalmente, a seguirlo haciendo y que nosotros retomamos como académicos, ¿no? A no menospreciar a las derechas, por más que no tengan aparentemente un proyecto político definido y un conjunto, un elemento teórico sólido, y entonces, porque pueden crecer, porque los casos ahí están. Trump creció de la nada, Bolsonaro creció de la nada, Milei, hoy en día con grandes posibilidades de ganar. Y entonces lo que nos invitaba Teodoro Adorno era a combatirlos de manera frontal con todo el peso de la razón. Y es lo que intentamos con este libro. Y es lo que intentamos, aquí los invito mucho a visitar nuestra plataforma digital interactiva de Investigación Acción,
Culturas políticas de grupos de derecha en México, donde ustedes van a encontrar otra serie de recursos para entender a las derechas. Quiero cerrar finalmente agradeciendo a todos los presentes su interés por este libro. A Tania, de verdad, muchas gracias por su pormenorizada lectura, de verdad, para nosotros es un honor, es un privilegio tenerte aquí y que hayas hecho esta reseña para toda la gente. Te invitamos a que publiques, si tuvieras a bien, este brillante texto que presentas en nuestra revista Tlatelolco. Agradezco, por supuesto, al doctor John Ackerman, director del programa, el impulsor realmente de estos estudios, el que nos empuja cotidianamente a hacer trabajos con la mayor seriedad y rigurosidad científica, pero sin perder de vista que necesitamos también generar debate político. Agradezco también a mi colega Adrián Escamilla, nuestro colega Adrián Escamilla y nuestro colega Israel Jurado Zapata, que son también parte de este equipo que coordinó este proyecto, a todos mis amigos y compañeros del PUEX que forman parte de este proyecto, y voy a dejar la palabra a John para que nos dé un Muchas mensaje gracias, final. Miguel. Sí, a ver, Israel, levántate. Bueno, estás ocupado. Israel, Roberto, del equipo de Roberto, acá investigación está un aquí. autor y compañero. Dos anuncios nada más. Uno, quienes quieren saber de manera así amena el tema de las culturas políticas, tenemos un documental que pueden consultar sí. en YouTube, en el canal 22, un documental que se llama El Proyecto Cultural del Neoliberalismo, Sí, claro. que fue como la primera obra que hicimos antes de emprender estos estudios de movimientos sociales y culturas políticas. Se llama El Proyecto Cultural del Neoliberalismo. Está en el YouTube de canal 22. También me informa nuestro jefe de publicaciones del PUEX, José Antonio, ahí está, saluda a la banda, que vamos a dar un descuento especial con motivo de la feria del libro de 200 pesos, ¿verdad, José Antonio? ¿Sí? ¿Me lo autorizas? Ah, bueno, yo de hablador, pero 200 pesos, ¿no? Cerrados. Entonces, pueden adquirir ahí este libro con él. No, 200. ¿Eh? 200 200, pesos. sí. por Es eso. que decía Toño que 250, pero no, ya se dijo. No, ya se dejamos. dijo, y para que se animen a comprarlo. 200 pesos. Si lo quieren, nos quedamos ahí también a platicar con ustedes, a firmar. Conozcan también las otras obras del PUEX, puets.unam.mx. En unos 2 semanas, en 10 días, el 24, el 25, el 26 de octubre, en el Alfonso Caso, el Auditorio Hermoso, en el corazón de CEU, de la UNAM, tenemos un gran coloquio de 3 días sobre la transformación democrática en disputa, interrupción, consolidación o radicalización. Es la gran pregunta. En la UNAM nos va a visitar el vicepresidente, ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Va a dar una conferencia también el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, la directora de CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, va a estar ahí. Temas fascinantes, está abierto al público general, no tienes que ser de la UNAM, gratuito, pero sí tienen que registrarse antes en puets.unam.mx. Esto es el 24, 25, 26 de octubre. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes. Un gran abrazo. Mil gracias, John, Miguel Ángel, Tania. Ha sido un honor tenerlos aquí con nosotros. Es un tema que nos interesa mucho, es uno de los ejes de esta feria. Le regalamos unas bolsitas rojas, John, esa es tuya, donde hay una compilación de los libros que se están regalando durante esta feria del libro. Gracias a ustedes. Van a estar firmando aquí durante un rato estos libros, por si ustedes están interesados. Ya oyeron, solo 200 pesos cuesta este libro. A continuación, compañeros y compañeras, seguimos con este programa de esta feria, que es de ustedes. Es una feria gratuita, abierta al público, de todo a todo, hecha por y para la gente. Y a continuación voy a
después de la charla que vamos a tener ahorita, de la que ahorita hablaré, tendremos después 2 presentaciones históricas de libros. A las 7 vamos a tener la Cámara de Diputados, parece que está distribuyendo la obra histórica de Frederick Katz sobre Pancho Villa. El Francisco Villa de Frederick Katz fue reeditado por la Cámara de Diputados y se va a presentar. Ismael Carvalho va a estar hablando de este fantástico clásico de la historiografía a las 7. Y a las 7:45, Diego Flores va a estar hablando del libro de José C. Valadez sobre Enrique Flores Magón. Entonces, no se vayan, tenemos después de esta charla otros 2 presentaciones de importancia verdaderamente histórica. Y justamente ahora lo que tenemos es Carlos Martínez Assad nos va a estar platicando sobre 3 nombres de la literatura, 3 grandes nombres de la literatura mexicana que tocaron al cine de la época de oro. José Revueltas, el gran escritor comunista, Balaldón, el director que colaboró con ellos, y Luis Espota, otro escritor famosísimo, muy querido por todos. Y va a estar platicando con Carlos José Ramón Calvo, de la Brigada para Leer en Libertad, que también conoce mucho del tema del cine y de la historia del cine. Entonces, pido un aplauso para Carlos y para José Ramón, que también van a estar, cuyo libro también se está vendiendo aquí y también pueden ustedes adquirir. Les recuerdo una vez más el gran trabajo, les señalo una vez más el gran trabajo que están haciendo los compañeros